Hola, bienvenidos una vez más a tu podcast Hablemos de Psico-Oncología. Mi nombre es Renmalí Angulo. Deberías hacer ejercicio, deberías comer mejor, deberías ser más sociable, deberías trabajar más o quizás menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez probablemente has escuchado alguna de estas frases, quizás de otras personas o quizás de ti mismo? ¿Sabías que muchas veces somos víctimas de la tiranía de los deberías? Hoy hablaremos sobre esto y te daré algunas claves para romper de una vez con esta opresión. ¿Comenzamos? Quizás no te has dado cuenta, pero convives con una gran lista de deberías en tu día a día. Se trata de exigencias disfrazadas que sueles decirte mentalmente y en voz baja y que sin saberlo te acorralan. De hecho, son uno de los ingredientes principales de tus enfados, bloqueos y frustraciones. Nuestros pensamientos, esos comentarios o imágenes e incluso películas que tenemos en nuestra cabeza, están todo el día dándonos mensajes sobre cómo nos sentimos, qué pensamos, qué nos molesta, etc. Y algunas veces somos víctimas de la tiranía de los deberías. Los deberías son una de las distorsiones cognitivas más frecuentes. Muchas veces los utilizamos pensando que nos motivan para conseguir un objetivo o realizar un cambio en nuestra vida, pero ¿realmente nos animan a cambiar? La mayoría del tiempo no somos conscientes de ellos, pero están ahí. Es más, probablemente ahora mismo estás tratando de descifrar qué estás pensando y te estás haciendo consciente de que siempre hay algo en la cabeza. Los debería son considerados una distorsión cognitiva porque consisten en un mal hábito en nuestra forma de pensar. Hacen que mantengamos reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas, juzgando como incontrolable cualquier desviación de esas normas, lo que termina generándonos gran malestar emocional. De las distorsiones cognitivas hablaremos en profundidad en una próxima entrega, pero sí me gustaría que entendiesen el concepto con una de las palabras que quizás hayas escuchado con frecuencia a lo largo de tu vida: los deberías. Estas ideas o pensamientos te hacen ver la realidad de una manera distorsionada, es decir, te pintan la vida de una forma muy concreta, que no necesariamente es la real o la única. La tiranía de los deberías es un concepto interesantísimo que estudió una psicóloga llamada Karen Horney. Ella explicaba que muchas veces el ser humano cae en una competición consigo mismo y con otras personas. La tiranía sería precisamente caer en eso, en debería haber sido o debería haber hecho, no haber dicho, etc. Si lo identificamos con uno mismo, entonces estaríamos hablando del yo ideal o de lo que debería ser, pero por otro lado tenemos el yo real y bajo esta tiranía estoy siempre compitiendo. Las personas que viven en la tiranía de los debería siempre sienten que no llegan, que no son suficientes. Suelen sentir una profunda frustración permanente, no se sienten satisfechas, siempre sienten que pierden. Es similar a estar continuamente en una carrera en la que competimos con nosotros mismos y quedamos siempre en la segunda posición. Algunos ejemplos de este tipo de pensamientos son: no debería cometer errores, debería ser bueno en lo que hago, todos deberían tratarme con respeto, debo dejar de hacer esto, debo ser buen padre o buena madre, debo curarme de esta enfermedad, etc. Al proponernos alcanzar alguna meta, podemos hacerlo desde dos planteamientos muy distintos: la imposición o la elección. Cuando optamos por la vía de la elección, los cambios suelen realizarse con fluidez. Tenemos la sensación de control porque somos nosotros los que elegimos según nuestras preferencias o deseos. Sin embargo, cuando nos imponemos un cambio desde los deberías, sin darnos cuenta, convertimos esa preferencia en una obligación, en algo que tenemos que conseguir a toda costa. Pero también la tiranía de los deberías se utiliza para controlar o provocar malestar en el otro. Porque, por ejemplo, si yo comienzo a decirte: tú deberías haber sido, deberías haber sacado mejor nota, deberías haberte puesto, deberías. Todos estos deberías realmente lo que están resaltando es lo que no tiene la otra persona. A veces, en las dinámicas de la comunicación, ya sean familiares o laborales, entre las personas utilizan la tiranía de los debería para hacer chantaje emocional, es decir, para controlar. Imagina cómo te sentirías si otra persona, tu jefe, tu amigo, tu pareja, tus padres, etc., estuvieran todo el día diciéndote: deberías hacerlo mejor, deberías caer bien a todo el mundo, deberías ser más sociable, deberías. ¿Cómo reaccionaría? ¿Te sentirías enfadado, culpable, frustrado, triste o ansioso?
Así es como nos sentimos cuando usamos los deberías en nuestro diálogo interno. Estamos constantemente comparando lo que deberíamos ser o hacer con lo que se es o se hace en realidad. Y las consecuencias emocionales que sufrimos por mantener esta forma de hablarnos son tremendas. La tiranía de los deberías nos machaca la autoestima, nos asusta, alimenta el lobo del miedo, nos posiciona en un lugar donde nos sentimos que somos un fracaso, que no somos suficientes, que no estamos a la altura. Hay que tener muchísimo cuidado con la tiranía de los deberías porque dañan. Es como una apisonadora, destructora. Nos puede dejar totalmente destruidos con niveles de ansiedad muy agudos e incluso nos puede llevar a la depresión. Entonces hay que diferenciar entre la tiranía de los deberías y el proceso de aprendizaje de lo que debería haber hecho es esto y lo voy a llevar a cabo en un futuro. Es decir, una manera más constructiva de hablar con nosotros mismos. Pero lo importante ahora es cómo podemos deshacernos de esta tiranía, cómo podemos dejar de machacarnos a nosotros mismos. El primer paso es tomar conciencia de lo que te dices a ti mismo. Ten presente cómo te hablas y si esta forma de comunicarte te genera bienestar o malestar emocional. Decide sobre la utilidad de seguir una orden determinada. Pregúntate, ¿por qué debería? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicarme esta regla a mí mismo? Recuerda que eres tú quien formula tus propias normas y que puedes cambiarlas. Revísalas y si ya no te resultan de utilidad, corrígelas o libérate de ellas. No se trata de que renuncies a tus creencias si consideras que son útiles, pero sí que seas más flexible contigo mismo. Atrévete a cambiar los deberías por podría o mejor aún por me gustaría y observa cómo te sientes, ya que no es lo mismo decirnos debería ayudar a los demás a cambiar el lenguaje y decirnos me gustaría ayudar a los demás. Usando me gustaría probablemente no sientas que es una obligación, con lo que la presión sobre ti mismo disminuirá y esto permitirá que tu motivación se mantenga y que probablemente centres tus recursos en alcanzar aquello que deseas sin frustrarte. Al reducir la tiranía mental de los deberías, te sentirás mejor porque no te harás recriminaciones. En lugar de sentirte culpable, podrás emplear esa energía en realizar los cambios necesarios que te ayuden a alcanzar tus metas. Para realizar cambios positivos en nuestra vida, es necesario partir de una elección y no desde una imposición. Tener la sensación de que somos nosotros quienes elegimos nos devuelve nuestro poder y nos motiva a seguir adelante, aunque las cosas no sean tan perfectas como nos gustaría. Además, es necesario que tengas cuidado con tus pensamientos, ya que en buena medida determinan cómo reaccionas. No es tanto lo que ocurre, sino cómo lo procesas, es decir, lo que piensas. Por eso es conveniente que revises de vez en cuando tus listas de exigencia, ya que si dices eso de debo hacer esto si no seré un fracasado y al final no lo consigues, estarás confirmándolo y es un poco complicado emprender y hacer cosas si ya de por sí piensas que no vas a lograrlo, ¿no crees? ¿Qué tal un poco de flexibilidad mental? Al final, la vida no es todo o nada, blanco o negro o bien o mal, hay muchos matices y si no tenemos cuidado podemos acabar clasificándolo todo en esa dicotomía. Se trata de aceptar las diferencias, ya que es imposible que todo ocurra como deseas. Para más información recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el @hablemosdepsiconcología. Recuerda que puedes escuchar nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.